Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Gusto Gracias por la saludarlo. oportunidad. Cuéntenos un poco, son cifras alarmantes las que hacía referencia tomando en consideración estadísticas de la población en nuestra región. ¿Cuál es el mayor reto? ¿El miedo al examen? ¿El mito de que a mí no me va a pasar? ¿Creer que porque no hay nadie en la familia que haya padecido este tipo de cáncer no nos vamos a ver afectados? ¿Cuál es la principal causa a que nos resistamos como varones al examen o a escuchar sobre el cáncer de próstata? Sí, como en muchas enfermedades, la principal causa de un diagnóstico tardío o de un diagnóstico incorrecto regularmente es porque el paciente desconoce los factores de riesgo, desconoce los datos importantes de la enfermedad que pueden indicarle que él está padeciendo la enfermedad. Existen también algunos factores desde el ámbito o desde el punto de vista social que pueden Claro. influir en este diagnóstico tardío o inadecuado. Sí, recuerdo la anécdota de una persona muy cercana. Su abuelito fue detectado, ya tenía en un estatus bien avanzado. Se logró con el tratamiento eh, eh, controlar. Sin embargo, una vez que se mejoró, recuerdo haberlo escuchado con resistencia, decía, estoy bien, necesito salir a trabajar. Y nuevamente el cáncer avanzó con un desenlace fatal. Eh, Hay un componente allí eh, económico dependiendo del estatus de la población o del paciente, pero también de cómo crecimos y cómo nos formamos por mucho tiempo en torno a el hombre no llora, el hombre es quien provee, o no me voy a dejar hacer un examen de ese tipo. Sí, definitivamente sí, la forma en que nos criaron influye bastante, especialmente en esta enfermedad, porque el diagnóstico requiere un examen que es sumamente incómodo para el paciente, por qué no decirlo, es un examen necesario, incómodo, pero que puede tener ciertas implicaciones o connotaciones, eh, tal vez estigmatización social, creo que sería Claro, la palabra, el hecho de que muchos hombres creen que al realizarse un examen como el tacto rectal, que simplemente es parte de los exámenes que uno debe hacerse para diagnosticar esta enfermedad, pues puede tener consecuencias en su sexualidad, en sus funciones reproductivas incluso, ¿verdad? Creo claro. que el desmitificar este examen es sumamente importante para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Claro, le voy a preguntar por el PSA, pero ahora que hablamos de eso es que hay una dinámica ahí muy particular cuando vamos al día a día. No lo menciono porque pueden bromear sobre eso mis amistades, mis compañeros de trabajo, pero como no lo menciono, suponemos entonces que no es necesario hacerlo porque como nadie habla, como los demás compañeros no lo hablan, nadie se lo fue a hacer, entonces como ellos no se lo han ido a hacer, sí, tal vez fueron, pero se lo quedaron a ver, para consumo interno de sus personas más allegadas, para que no haya broma. Entonces, como no se habla, queda como en el ambiente que no es necesario. Entonces, qué gran reto es principalmente que comencemos a hablarlo, ¿no? Me lo fui a hacer, no pasa nada. O sea, hay un riesgo en mi familia porque hay no sé, hay unos elementos allí que puedan agravar el panorama. Pero creo que lo primero que tendríamos que hacer, doctor, es hablarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la apertura a mencionar una situación, un problema, es el primer paso para poder solucionarlo, ¿verdad? Entonces, el estar consciente de que después de cierta edad, dependiendo de mis factores de Sí, riesgo, es necesario acudir al urólogo para que el urólogo pues me haga el tacto rectal, me haga el ultrasonido y los exámenes que sean necesarios. Es sumamente importante. Hay que recordar que los exámenes son complementarios. Al momento de tener la sospecha clínica por el ultrasonido, el examen físico, pues el urólogo definitivamente tendrá que tomar la decisión de realizar una biopsia, que es la que nos va a dar el diagnóstico final, pero hay que discutirlo para poder encontrar una solución y que nos puedan recomendar lo mejor. claro. Doctor, ¿desde qué edad? Porque se habla 40, 45, 50. ¿Cuál es la cifra promedio en la que deberíamos acudir cuando llegamos independientemente de... Y usted mencionaba el tema de, no, que bueno, de repente está la ecografía prostática o escucho a las personas o amigos decir, está el PSA.
una cosa complementa pero no sustituye, ¿cierto? Totalmente, totalmente de ¿Y acuerdo. por La qué? edad, yo a mis pacientes les recomiendo que arriba de los 40 años comiencen a tener evaluaciones por el urólogo con todos los exámenes que el urólogo considere necesarios, ¿verdad? En algunos países se recomienda arriba de los 45, otros arriba de los 40, de los 50, perdón, y solo se recomienda antes si el paciente tiene algún factor de riesgo, pero yo recomiendo arriba de los 40. 40 independientemente de eso. Quiere decir que si no vamos al urólogo en ese momento, acercarnos, no pensando que van a hacer el examen, pero a ver, hay controles allí, sabemos que hay un cambio incluso en los niveles de testosterona, o sea, hay un montón de factores que en esa etapa van a cambiar, así que no necesariamente visitar al urólogo es sinónimo que le van a hacer el examen. Hay un cambio desde ese punto de vida a ver, en las actividades del hombre. Sí, definitivamente. Y la principal razón por la que yo recomiendo que sea arriba de los 40 años es porque en los países en los que se recomienda, solo si hay factores de riesgo antes de los 50 años es porque se conoce la historia clínica de la familia, pero en nuestra región, Sí, donde el abuelito falleció de cáncer prostático, pero nunca se supo porque nunca consultó, así yo no es. sé si tengo ese factor de riesgo, incluso no sé si mi papá lo tiene. Entonces, lo mejor es consultar, ya que no se tiene una buena documentación de esos factores de riesgo. Recuerden que es una enfermedad que anteriormente era de pacientes arriba de los 70 años y Así con el es. tiempo, como muchas otras enfermedades, la edad de manifestación o de presentación ha ido disminuyendo, ¿verdad? Ahora es más frecuente en pacientes entre 50 y 60 años y no es imposible que se encuentren pacientes abajo de los 40 años con la patología. Hay un caso documentado en el Instituto Oncológico de Panamá de un paciente con 38 años Wow. y seguramente hay pacientes igual de jóvenes en otros países de la región. Este tema siempre enciende la redacción. No le puedo explicar de qué manera. Acá están debatiendo, y le voy a pedir nuevamente, pensando también un poco en la audiencia, que vayamos a repetir eso. Visita habitual o programada desde qué edad y el examen desde qué edad, porque estamos hablando que desde los 40 tenemos que comenzar a visitar con más frecuencia al urólogo los caballeros, pero me gustaría que usted repitiese esos dos puntos porque aquí se abre el debate siempre y me imagino que en casa también. Sí, totalmente, totalmente. Yo recomiendo a mis pacientes que a partir de los 40 años consulten al urólogo para que le realice los exámenes que sean necesarios, debido a que no siempre tenemos bien documentados los antecedentes familiares. Entonces, para no arriesgarnos, ya el urólogo nos dirá, mire, si hay que hacer este examen, hay que complementar con el antígeno prostático, usted tiene este factor de riesgo, por ejemplo, puede ser que el paciente fume, puede Sí. ser que el paciente tenga sobrepeso. La obesidad es un factor de riesgo para muchas patologías y no es menos para el cáncer y diferentes tipos de cáncer, ya que la obesidad es un estado proinflamatorio crónico que lleva a la producción de múltiples sustancias que pueden llegar a dañar la función normal de las células, el ADN, y desencadenar en un cáncer, ¿verdad? Quiero preguntarle dos cosas desde la prevención, además de hacer actividad física, la alimentación, ¿qué otros elementos podrían tomar en consideración los caballeros de manera preventiva cuando hablamos de cáncer de próstata? Y le quiero preguntar también desde otro aspecto, desde cierta edad los niveles de testosterona van disminuyendo, lo acabamos de mencionar. ¿Eso a nivel científico tiene un componente, o sea, o tiene una sustentación? Porque hemos escuchado que altos niveles también crean predisposición a padecer cáncer de próstata. ¿Es así? Sí, 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 definitivamente el papel que la testosterona y las hormonas masculinas juegan en el desarrollo del cáncer de próstata es sumamente importante. De hecho, es la base de la terapéutica, el disminuir los niveles de esta hormona. Y dentro de la prevención que el paciente puede tener, siempre está pues la dieta adecuada, el consumir frutas y verduras en una cantidad adecuada, hacer ejercicio, mantener un peso dentro del margen saludable para él. Aquí no es una cuestión de imagen o de vanidad, se trata de protegerse y al protegerse, pues con la dieta y el mantener el peso adecuado, pues protege otros órganos aparte de la próstata, pero el principal es la consulta y la vigilancia.
Si el paciente tiene síntomas como urgencia urinaria o no puede contener la orina, la incontinencia, la presencia de sangre en la orina, la presencia de sangre en el resto de secreciones que el aparato reproductor masculino produce como el semen, también es un factor que lo debe alertar a uno de consultar regularmente cuando los síntomas son muy significativos es porque la enfermedad ha avanzado demasiado. Entonces, siempre el consultar tempranamente es la mejor prevención y es la razón por la que la mortalidad por cáncer de próstata ha disminuido en los países desarrollados, porque hacen el diagnóstico más temprano y le permiten al paciente vivir libre de progresión más tiempo. Me voy al otro extremo, doctor. Una vez que recibe el diagnóstico, los tipos de tratamientos, qué tan incisivos, porque ese también es otro de los temores de los pacientes. ¿Cuánto va a afectar, cuánto me va a limitar y posterior a eso, cómo va a afectar mi salud sexual? Es una enfermedad que tiene mucho interés a nivel mundial, muchos estudios, hay muchos grupos científicos reuniéndose constantemente, actualizando las guías, tratando de mejorar la forma en que se diagnostica y se maneja la enfermedad. Conforme el tiempo pasa, cada vez que se descubre un medicamento, se demuestra si se puede o no se puede utilizar en estadios más tempranos. Y actualmente, una vez se realiza el diagnóstico, el paciente debe comenzar a someterse a la evaluación tanto del urólogo como del oncólogo para determinar cuál es su mejor tratamiento. La base es el bloqueo en los niveles de testosterona para disminuir el avance de la enfermedad y hay diferentes formas de hacerlo. Excelente, pero los tratamientos son accesibles a través del sistema de salud pública. Luego de si se determina a tiempo y el paciente se recupera, podría, o sea, no afecta a ver, su intimidad cuando recibe el tratamiento. Aspectos como esos que pueden ser el temor, ¿no? De cualquier paciente. Claro. Claro, sí, actualmente existen muchas opciones terapéuticas, desde quirúrgicas, no quirúrgicas, y dentro de estos no quirúrgicas, pues están varios tipos de medicamentos y varias modalidades del uso de los medicamentos que siempre toman en cuenta estos factores que pueden afectar la vida normal del paciente. En muchos sistemas de salud, pues tenemos disponibles muchos medicamentos. Sin embargo, pues como es bien sabido, en nuestra región los sistemas de salud siempre necesitan irse actualizando y esa velocidad de actualización no siempre es la velocidad que la ciencia lleva, Así es. lamentablemente, y pues se cuentan con algunos recursos, pero en algunos lugares pueden ser limitados.